Hola, soy Pilar Moreno Paredes, soy cirujana de mama y trabajo en el Centro Integral Rodríguez Rubio. Hoy quería comentarles el tema del sujetador, pero el tema del sujetador tratándolo desde un punto médico y desde una prenda que debe cuidar las mamas. El sujetador no es una prenda reciente. En la creta minoica hay una especie de azulejos en los que se reflejan una mujer de esa época que lleva una banda sobre las mamas. No era el sujetador actual, pero sí tenía su misión. Luego, en la época romana y en la época griega, las mujeres de la alta sociedad se distinguían de las demás llevando una especie de sujetador. Evidentemente el sujetador ha ido evolucionando y hoy en día es una prenda, yo diría estrella en la lencería femenina. Pero la evolución del sujetador no ha sido para cuidar la mama, sino la evolución del sujetador ha ido de mano de la evolución del vestido. Nunca para cuidar las mamas, sino adaptándose a la evolución de la forma de vestir. El sujetador debe usarse porque la mama carece de músculos y la única parte que sujeta la mama es la piel y unos ligamentos que hay debajo de la piel. Ambos, con el paso de los tiempos, con el embarazo y con el ejercicio, pues pierden su elasticidad y finalmente la mama cae. Y cuando la mama cae, el drenaje linfático se dificulta. Por eso, el uso del sujetador es aconsejable desde un punto de vista de salud para las mamas. El sujetador tiene diferentes partes. Quizás la parte más fundamental es la copa. La copa es la parte del sujetador que engloba toda la mama. Tiene además unos tirantes. Esos tirantes deben ser por lo menos de la anchura de un dedo, porque si no se pueden clavar en los hombros. La parte inferior del sujetador se denomina cinturilla y es donde suelen estar los aros. Los aros son unas estructuras metálicas que deben rodear la mama, pero nunca clavarse en ella. La parte posterior del sujetador es donde suele ir el enganche. Bien, esa banda posterior del sujetador nunca debe elevarse de la horizontal. Si la parte posterior del sujetador se eleva es o porque los tirantes son cortos o porque la talla del sujetador está mal elegida. Y por último, recordar que la cinturilla inferior debe permitir siempre el paso de un dedo, si no, significa que está comprimiendo muchísimo a la parte torácica. El cálculo de la talla y copa del sujetador posiblemente sea la parte más importante de esta charla. El 70% de las mujeres desconocen cuál es su talla y su copa. Vamos a ver, la talla del sujetador es la medida del contorno del tórax al nivel de la parte inferior de las mamas y es un número. Y la copa es la medida del perímetro de la mama a nivel del pezón y es una letra. Por lo tanto, cuando vayamos a comprar un sujetador, tenemos que decir: quiero la talla 95 y copa B. Es un ejemplo. Puede ser talla 100 y copa C, pero siempre tener en cuenta que la talla tiene siempre la medida de la parte inferior de la mama y que la copa es la medida a nivel de ambos pezones. No existe un solo tipo de sujetador. Existen varios sujetadores porque la mama femenina cambia a lo largo de la vida en diferentes situaciones. La primera vez que una niña o un adolescente se coloca un sujetador, hay que procurar que este sea elástico,
¿Por qué? Porque la mama de una niña pequeña va a evolucionar rápidamente y además no va a evolucionar las dos mamas a la vez, sino que su maduración puede ser de una mama antes que la otra. Por lo tanto, el tejido de ese primer sujetador debe ser elástico. Se aconseja que sea tipo deportivo y desde luego que tenga pocas costuras en la copa para que se adapte perfectamente a esa mama que va a cambiar en muy pocos meses. Otro tipo de sujetador en el embarazo es otra situación en la que la mama cambia rápidamente en unos meses. Se aconseja que el sujetador en el embarazo no lleve aros, porque los aros se van a clavar en la parte inferior de la mama con una barriguita que va a ir subiendo. Entonces, durante el embarazo, también tejido elástico, unos tirantes adecuados y sin aro. Durante la lactancia es un sujetador muy especial. Es un sujetador que tiene que tener doble copa. La primera se desplaza y deja al aire la areola y el pezón para que el bebé pueda mamar. Una vez que ha terminado, se abrocha esa primera capa y queda el sujetador completamente cerrado. Tampoco deben de llevar copas y ser tejidos elásticos y agradables. Otro tipo de sujetador, pues en mujeres a las que ha habido que extirparles la mama y van a carecer de una mama. Entonces esos sujetadores tienen que tener doble copa, una especie de bolsillito, y en el lateral es donde se introduce la prótesis. Ese esquema corporal quedará completamente preservado. O sea, la mujer vestida con ese sujetador y con su prótesis tendrá un esquema corporal similar. Nadie que ella no quiera va a saber que le falta una mama. Otro tipo de sujetador, deportivos. Los deportes suelen ser de diferente tipo. Según el impacto, pueden ser deportes de bajo impacto, por ejemplo, yoga, deportes de medio impacto o de alto impacto, como suele ser el baloncesto, en los que la mama hasta llega a girar en un plano. Dependiendo del impacto del deporte, el sujetador debe adecuarse. El sujetador deportivo siempre tiene que ser de un tejido que expele el sudor. Ese sudor debe ir hacia afuera y generalmente tienen unas especies de rejillas entre las mamas y en los laterales que hacen que el sudor vaya al exterior y que no esté en contacto con la piel. Son sujetadores que deben de tener un tirante ancho y la parte posterior, en lugar de tener enganche, es como un molde. Se entra como una especie de jersey y se adapta perfectamente. ¿Qué debe hacer un sujetador deportivo? Sujetar, que es su función, para que esa mama durante el deporte gire y tenga movimientos violentos los menores posibles. Otro tipo de sujetador, mujeres que tienen mamas grandes, se llaman sujetadores para mamas de gran volumen y su característica principal es que la copa tiene una costura en T para organizar la mama y redistribuir el tejido. Y por último, sujetadores reductores. Son mujeres que tienen mucho pecho o caído y hay que reducirlo. Esos sujetadores, la copa lleva una costura, pero es vertical en horizontal. Como vemos, no existe un solo tipo de sujetador. Existen varios y han de adecuarse siempre a la situación en que estamos hablando. Cuando se utiliza un sujetador inadecuado, porque la talla o la copa no sea la adecuada, porque el tejido esté ya pasado, porque los aros se perforan y empiezan a aparecer y se clavan en la mama, pues aparecen patologías en la mama. Y generalmente en las consultas podemos encontrar hasta un 30% de dolor mamario que se debe a un uso inadecuado del sujetador. Y también encontramos que cuando la talla es más pequeña de la que corresponde, quedan en la mama señales, pero que son ya persistentes. Y sobre todo en los hombros, los tirantes se clavan. Y es muy desagradable el aspecto que lleva un sujetador que en su parte posterior se eleva en la horizontal. Queda como si estuviese colgado y no hace su función de sujetar.
Como resumen final, querría decir que en el mundo somos aproximadamente 3.500 millones de mujeres. Los sujetadores que debemos usar son los que nosotros tenemos que comprender que nos vienen bien, no los que la industria quiera imponernos. Por lo tanto, si sabemos qué sujetador tenemos que usar, ese es el que tenemos que demandar, no el que nos quieran imponer.